Ya. Dentro de las herramientas del NSBI encontramos las herramientas asociadas a proteínas, a la búsqueda de proteínas. En particular, el clúster de proteínas, que lo que nos permite es encontrar grupos de proteínas que tienen una similaridad en sus secuencias. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a la página web del NCBI y vamos a buscar los programas de utilidades de ayuda al usuario para poder entender cómo funciona esta herramienta del NSBI. Dentro de el NSBI encontramos un manual de ayuda y ahí entonces se despliega la ayuda para el clúster de proteínas, que es el que vemos acá. Entrando a la ayuda del clúster de proteínas, entonces lo que uno puede entender es que es una herramienta creada desde hace varios años, desde prácticamente el funcionamiento del NSBI, y lo que nos permite es identificar por un nombre común una proteína que se encuentra asociada a varios grupos de especies y que por lo tanto van a presentar una similaridad en la secuencia y en la función. Entonces, entrando al manual de ayuda, encontramos pues todas las características de esta herramienta de internet. Entonces, en la introducción de ese clúster de proteínas, lo que nos indica es que lo que contiene es una colección de secuencias de referencia de genomas completos, tanto de procariotas como de plásmidos como de virus, también de organelos, y de genomas completos e incompletos de protozoos y plantas, agrupados por la similaridad en sus secuencias y por la similaridad en la función que tiene esa proteína. Estas proteínas son agrupadas automáticamente dentro de géneros, digámoslo así, dependiendo del puntaje que se alcanza cuando se corre un BLAST. Esta base de datos de proteínas nos permite entonces identificar genes que son ortólogos y que se encuentran por lo tanto repetidos en varias especies y que por lo tanto pues son como conservativos en cuanto a su función y en cuanto a su estructura. Entonces la base de datos nos permite encontrar información tanto curada como no curada, por ejemplo para procariotas, para cloroplastos, para mitocondrias, para virus tipo curado y no curado también, protozoos y en algunos casos información sobre plantas. Y lo importante aquí es saber que cuando la información está curada, pues entonces está revisada manualmente. El tutorial de esta herramienta del NSBI también nos indica cómo es que es posible crear un clúster de proteína. Entonces lo que hay que subir, digamos, como a la plataforma es la estructura completa del plásmido o del procariota, del virus, del organelo, de la planta, del protozoo, y que es el que se va a comparar contra una proteína de referencia que ya se encuentra como incluida dentro de la base de datos, ¿sí? Lo que se hace es correr el BLAST, ¿sí? Un BLAST que tiene unas características modificadas para mirar los mejores puntajes en el alineamiento versus la secuencia pregunta, que es la que uno está subiendo al portal. El resultado numérico de ese BLAST nos permite identificar los mejores alineamientos y entonces asociarlos como a un género, a un grupo de proteínas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es mirar con una pregunta de forma general cómo saldría la información. Entonces digamos que lo que nos permite esta herramienta es buscar, por ejemplo, por el nombre del organismo, por el nombre de la proteína, por un identificador de ese clúster de la proteína, por el número de acceso,
por ejemplo el nombre del gen también, y nos permite tener acceso también al SwissProt. Y pues también permite correr de una vez BLAST y realizar alineamientos para revisar la similaridad de esas secuencias. Aquí al recorrer, digamos, el tutorial, lo que encontramos es lo que significan los diferentes códigos que uno va a encontrar cuando se despliega el acceso al clúster de proteínas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo acceder por el número de acceso del depósito. El clúster tiene un identificador de grupos de genes ortólogos y por clasificación filogenética. También nos permite saber cuándo fue creado ese clúster, los nombres de los dominios, y otros tipos de información que digamos que ya depende del organismo, de las propiedades que uno esté buscando. Entonces vamos a tratar de hacer una búsqueda partiendo de una información de una patente que estábamos pendientes por revisar, que es una alfa-glucosidasa ácida modificada con procesamiento acelerado. Entonces, partiendo del nombre común que sería alfa-glucosidasa, lo que hice yo fue incluirla dentro de seleccionar primero que todo la base de datos donde quiero ir a buscar. Entonces ingresa uno aquí digamos a los combos de bases de datos del NSBI y selecciona clúster de proteínas, y lo que hice fue simplemente incluir el nombre común de lo que yo quería buscar. Entonces le damos buscar y lo que nos va a reportar es la información que aparece en 27 resultados alrededor de alfa-glucosidasa, y él lo que empieza a indicar es que es las alfa-glucosidasas en qué tipo de organismos se encuentran conservadas. Entonces uno le puede poner límites a la búsqueda, ¿sí? Y lo que puede hacer es señalar en el límite, indicar si quiere información curada o no curada, qué tipo de organismo quiere revisar, en qué tipo de organismo quiere revisar si esa información se encuentra con cierto tipo de similaridad. Entonces lo que yo voy a buscar acá es si en el dominio Archaea se encuentra esta alfa-glucosidasa con alguna similaridad. Entonces me reporta más o menos 15 familias, ¿sí? Entre alobacterias, organismos celulares, termococos y microbios y termoprotozoaes. Y lo que puedo hacer es incluir aquí un filtro para poder solamente desplegar la información, por ejemplo, que me interesa de Archaea o de bacteria.